en un año. Estamos leyendo el segundo libro de los Reyes y la historia de Eliseo. Me encanta la historia de Eliseo porque lo llena uno de fe. Vamos a leer los capítulos del 5 al 8, dice así, segundo Reyes capítulo 5. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria, pero Naamán era leproso. Un día una joven israelita que las bandas de los sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: si mi señora acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas del rey al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudadas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla para que este hombre me envíe a un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Abana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de ahí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él dijo: ahora conozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Pero Eliseo dijo: juro por el Señor en cuya presencia estoy que no lo voy a aceptar. Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces Naamán dijo: entonces voy a pedirte concedas a este siervo tuyo llenarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor. Y anticipadamente pido al Señor perdonar a este siervo suyo, si cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar ahí, y se apoye en mi brazo, yo también llego a inclinarme en ese templo, si llego a hacer lo que el Señor me perdone. Eliseo le dijo que podía irse tranquilo, y Naamán se fue, pero apenas había recorrido una distancia de media legua cuando Giezi, el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó: vaya, mi señor no permitió que ese sirio Naamán le regalara lo que trajo. Pues juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. Y Giezi corrió para alcanzar a Naamán, y cuando Naamán vio que Giezi venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó si todo estaba bien. Y Giezi dijo que sí, y añadió: mi señor me envía a decirte que del monte de Efraín acaban de llegar 2 profetas jóvenes, y te ruega darle para ellos 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán contestó: solo 3,000, te ruego que lleve 6,000. Y Naamán insistió en que Giezi aceptara 2 bolsas, cada una con 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Luego ordenó a sus 2 criados echarse todo esto a cuestas y llevarlo delante de Giezi. Pero al llegar a cierto lugar, Giezi le pidió que le entregara lo que llevaban y lo guardó en su casa. Luego ordenó a los hombres que se fueran. Después de eso se presentó ante su señor Eliseo. Le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él contestó: no he ido a ninguna parte. Entonces Eliseo le dijo: ¿crees que yo no estaba ahí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento de recibir plata y vestidos, y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Giezi salió de la presencia de Eliseo, estaba blanco como la nieve. Segundo Reyes capítulo 6.
Un día algunos de los profetas le dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que vivimos contigo ya nos resulta muy estrecho. Vayamos al río Jordán y tomemos cada uno de nosotros una viga de ahí y levantemos ahí mismo un lugar donde podamos vivir. Eliseo le dijo que fueran, pero uno de ellos le pidió que los acompañara y Eliseo aceptó. Y así se fue al Jordán con ellos, y cuando llegaron allá cortaron la madera. Pero sucedió que mientras uno de ellos derribaba el árbol con el hacha, se cayó al agua. Entonces comenzó a gritar: ¡ay, Señor, el hacha era prestada! El varón de Dios le preguntó: ¿y dónde cayó? Y cuando aquel le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo echó al agua, y con esto hizo que el hacha flotara. Entonces le ordenó que recogiera el hacha, y aquel extendió la mano y la sacó del agua. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar a sus oficiales dijo: voy a instalar mi campamento en cierto lugar. Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel: ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a acampar ahí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado que el varón de Dios, y una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. El rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y les dijo: ¿no me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel? Uno de sus oficiales dijo: ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo que está en Israel, y es él quien va y le cuenta al rey todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su alcoba. Entonces el rey ordenó: pues vayan y averigüen dónde está Eliseo para que yo mande a que lo aprendan. Y cuando le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió de él y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ¡ay, señor mío, ahora qué vamos a hacer! Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abra los ojos de mi siervo para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego. Y cuando los sirios se dispusieron a atacarlo, Eliseo oró al Señor: te ruego que hieras con ceguera a estos paganos. Y el Señor los dejó ciegos, tal y como Eliseo lo pidió. Luego Eliseo les dijo: este no es camino correcto, ni esta es la ciudad que buscan. Sígueme y yo los llevaré hasta el hombre que buscan. Y los llevó a Samaria, y cuando llegaron allá, Eliseo dijo: Señor, abre los ojos para que puedan ver. El Señor abrió los ojos, y entonces vieron que se hallaban en medio de Samaria. Y al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿debo matarlos, padre mío? Y Eliseo le dijo: no, no los mate. ¿Acaso matarías a quienes con tu espada y con tu arco hicieras prisioneros? Más bien, dales pan y agua, y que coman y beban y vayan de regreso con sus amos. Entonces el rey les ofreció un gran banquete, y en cuanto terminaron de comer y de beber, los mandó de regreso a su señor. Y nunca más volvieron a merodear en Israel bandas armadas de Siria. Después de esto sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria se reunió a todo su ejército para ponerle sitio a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo entonces mucha hambre en Samaria, al grado que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y un puñado de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Una mujer, al ver que el rey de Israel pasaba cerca de la muralla, gritó: Señor mío, sálvanos. Pero el rey le contestó: si el Señor no te salva, ¿cómo voy a poder salvarte yo? ¿Acaso hay trigo en los graneros o vino en los lagares? Sin embargo, el rey añadió: ¿qué te pasa? Y ella respondió: esta mujer me dijo: trae acá a tu hijo, vamos a comérnoslo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y hoy lo comimos, y al día siguiente yo le dije: trae acá a tu hijo, vamos a comérnoslo, pero ella lo ha escondido. Como el rey oyó las palabras de aquella mujer, se rasgó las vestiduras y así pasó por la muralla. Entonces el pueblo pudo ver que por dentro traía puesto cilicio, y el rey exclamó: que Dios me castigue, y aún más si no le cortó hoy mismo la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba sentado en su casa en compañía de los ancianos cuando el rey envió a él un emisario, pero antes de que el emisario llegara, Eliseo dijo a los ancianos: ¿ya vieron cómo este asesino ha mandado a un hombre a cortarme la cabeza? Fíjense bien, y cuando llegue su emisario, cierren la puerta y no lo dejen entrar. Tras ese hombre se oyen los pasos de su amo. Aún estaba Eliseo hablando con los ancianos cuando llegó el emisario del rey y dijo: esta calamidad es de parte del Señor. ¿Qué más puedo esperar de él? Segundo Reyes, capítulo 7.
Entonces Eliseo dijo, oigan la palabra del Señor, así ha dicho el Señor, mañana a esta hora 10 kilos de flor de harina se venderán a las puertas de Samaria por una moneda de plata, y también por una moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada. Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios, si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, sucedería lo que tú dices. Y Eliseo dijo, de eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos que se decía el uno al otro, ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella porque el hambre que hay adentro. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos, y si nos dan muerte, pues moriremos. Al caer la noche se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento, no vieron a nadie. Y es que el Señor había hecho que el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron, al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron para ponerse a salvo, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, dejando el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y a beber, y se llevaron de ahí plata, oro, vestidos, y todo eso lo escondieron. Luego volvieron y entraron a otra tienda, lo cual también saquearon, y fueron a esconder lo que ahí hallaron. Pero luego se dijeron el uno al otro, lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si no la anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Entonces fueron a la entrada de la ciudad y con grandes gritos le dijeron a los guardias, fuimos al campamento de los sirios y no vimos ni oímos ahí a nadie, solo vimos caballos, asnos atados y el campamento intacto. A grandes gritos los porteros anunciaron esto al palacio del rey. Esa misma noche el rey se levantó y les dio a sus oficiales, yo voy a decir qué es lo que los sirios piensan hacer con nosotros. Como saben que tenemos hambre, han salido de sus tiendas y se han escondido del campo, pues piensan cuando los israelitas salgan de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. En respuesta uno de los oficiales dijo, puesto que los caballos que aún quedan van a morir como han muerto ya la gran parte de los israelitas, enviemos a algunos de nosotros con 5 de los caballos que aún quedan vivos en la ciudad a ver qué sucede. Se tomaron entonces 2 carros y caballos y el rey envió gente al campamento de los sirios con la orden de ir y ver. Los enviados del rey partieron y llegaron hasta el Jordán y vieron que por todo el camino había vestidos, objetos por el suelo y que en su premura los sirios habían ido arrojando. Luego volvieron y le comunicaron esto al rey. Entonces el pueblo salió y sacó el campamento de los sirios conforme a la palabra del Señor. 10 kilos de flor de harina y 20 kilos de cebada se vendieron por una moneda de plata. El rey ordenó a su principal ayudante mantenerse a la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló, ahí mismo murió, tal y como había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Todo sucedió tal y como el varón de Dios se lo había anticipado al rey cuando dijo, mañana a esta hora a la entrada de Samaria 20 kilos de cebada o 10 kilos de flor de harina se venderán por una moneda de plata. Pero aquel ayudante principal le había respondido al varón de Dios, si el Señor abriera las ventanas del cielo, sucedería esto que dices. Y el varón de Dios le había contestado, tú mismo serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Y eso sí sucedió porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y ahí mismo murió. Segundo Reyes capítulo 8. Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo él le había devuelto la vida y le dijo, prepárate a partir con toda tu familia y ve a vivir donde puedas. El Señor va a hacer que haya gran hambruna en el país, la cual durará 7 años. La mujer se dispuso a acatar las instrucciones del varón de Dios y junto con su familia se fue al país de los filisteos y allá vivió 7 años. Pasados los 7 años, la mujer volvió a ese país y fue a rogarle al rey que le restituyera su casa y sus tierras. El rey estaba en ese momento hablando con Giezi, el criado del varón de Dios, y le decía, por favor, háblame de todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Giezi le contaba al rey cómo Eliseo le había devuelto la vida, aún muerto, la madre del hijo resucitado por Eliseo llegó a pedirle al rey devolución de su casa y de sus tierras. Giezi exclamó entonces, su majestad es de la mujer y este es su hijo al que Eliseo le devolvió la vida. El rey interrogó a la mujer y ella le contó todo. Entonces el rey llamó a un oficial y le ordenó, haz lo que a esta mujer se le devuelva todo lo que era suyo
y todo lo que sus tierras produjeron desde que dejó el país hasta ahora. Después de eso, Eliseo se fue a Damasco. El rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo y cuando le avisaron que el varón de Dios estaba ahí, el rey le dijo a Hazael: ve a recibir al varón de Dios y llévale un presente. Consulta por medio de él al Señor y pregúntale si yo sanaré de esta enfermedad. Hazael escogió un presente de entre los bienes de Damasco y junto con 40 camellos cargados fue al encuentro del varón de Dios. Cuando llegó ante él le dijo: el rey Ben-Hadad de Siria, que es como tu hijo, me ha enviado para que te pregunte si va a sanar de su enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve y dile que ciertamente sanará. Sin embargo, el Señor me ha revelado que Ben-Hadad inevitablemente morirá. Y el varón de Dios se quedó mirando fijamente hasta que Hazael se ruborizó. De pronto el varón de Dios prorrumpió en llanto y Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Y el varón de Dios respondió: lloro porque sé que harás mucho mal a los israelitas. Sé que les prenderás fuego a sus fortalezas, que a sus jóvenes los matarás a filo de espada, que a sus niños los estrellarás contra el suelo y a sus mujeres embarazadas les abrirás el canal. Hazael objetó: pero ¿quién es tu siervo sino un perro? ¿Cómo podría hacer algo tan formidable? Y Eliseo respondió: el Señor me ha revelado que tú vas a ser rey de Siria. Cuando Hazael se fue y volvió con su amo, le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y Hazael le respondió: me dijo que ciertamente sanarás. Pero al día siguiente Hazael tomó un paño, lo remojó en agua y se lo puso a Ben-Hadad sobre el rostro, y Ben-Hadad murió. En su lugar reinó Hazael. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y mientras Josafat era rey de Judá, Joram, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Su conducta fue la de los reyes de Israel, pues actuó como la familia de Acab, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y una hija de Acab fue su mujer. Pero por causa de David, su siervo, el Señor no quiso destruir a Judá, pues le había prometido a David que siempre mantendría viva la dinastía de sus hijos. En los días de Joram, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. Entonces Joram se enfiló hacia Seir con todos sus carros, pero los de Edom los atacaron y los rodearon. Entonces Joram y los capitanes de sus carros se abrieron paso durante la noche y logró que su ejército escapara a su campamento. Sin embargo, Edom se liberó del dominio de Judá hasta el día de hoy, y también Libna se rebeló en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todas sus obras se hallan registradas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Joram se reunió con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó Ocosías su hijo. Joram, hijo de Acab, tenía 12 años de reinar sobre Israel cuando Ocosías, hijo de Joram, comenzó a reinar sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era hija del rey Omri de Israel. Como era yerno de la casa de Acab, siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, y al igual que la casa de Acab, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ocosías se reunió con Joram, hijo de Acab, y juntos marcharon a Ramot de Galaad para pelear contra el rey Hazael de Siria, pero los sirios hirieron a Joram, por lo que el rey Joram volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra el rey Hazael de Siria. Por eso Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, pues estaba enfermo. Hasta aquí la lectura. Dios los bendiga.